Buenos días, muy buenas tardes ya, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión dominical de la iglesia. Vamos a orar para poner esto en manos del Señor. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por convocarnos, por reunirnos para estar escuchando el mensaje que has preparado para hoy. Señor, tu palabra dice que aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y eso es precisamente, Señor, que tú preparaste el alimento que hoy vamos a recibir y lo vamos en medio de cada problema, en cada adversidad, en cada prueba, en medio de todo eso, tú nos preparas este manjar para hoy, Señor, porque estamos gozándonos contigo, en intimidad contigo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos de la mano. Aún para cuando estamos en valles de sombra de muerte, no temer mal alguno, porque tú estás con nosotros y en la casa del Señor viviremos eternamente. Gracias, Señor, porque ya vivimos desde ahorita en tu presencia, pero después será en el lugar en donde permaneceremos durante toda la eternidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a nuestros hermanos que están reunidos hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy tenemos a un predicador que nos trae el mensaje. Estuve platicando con él y los dos tuvimos confirmación que Dios quería que él fuera quien iba a compartir la palabra hoy. Y fue por separado. Platicando, a mí me lo dijo el Señor por un lado y a él también le hizo la revelación y lo puso en el camino de darle un mensaje para traerlo hoy para la iglesia. Muy bien. Empezamos. Sergio Ponce, por favor, si quieres tomar la palabra, por favor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos y vamos a orar para poner esta plática del día de hoy en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos elegiste por hijos, Señor. Tú nos amaste primero y no nosotros a ti. Y tú, Señor, nos has traído de la mano, nos has enseñado, nos has edificado, nos has exhortado, nos has consolado. Has cuidado de nosotros, Señor, todo este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y esta mañana disponemos nuestro corazón, Padre, para que seamos enseñados por ti. Guíanos, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y prepara nuestros corazones, Señor, nuestros espíritus, nuestras almas, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Bendecimos tu santísimo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a compartir la pantalla. Algo sucedió aquí. La función de compartir pantalla está en pausa. No sé si compartir. Solo te falta proyectar el PowerPoint. Creo que la pantalla se aparece. Aquí, lo que pasa es que aquí en mi pantalla no aparece la... Entonces puedes irte a donde dice compartir pantalla. Tal vez por alguna situación le pusiste en pausa. Vuelve a activarlo. Un segundito. Están aquí los técnicos expertos. Me están hablando de un F5. El teclado F5 y el proyecto. Botonazo F5. Otra vez. No, pero permítame un segundito. No, permíteme. Es aquí hay. F5. ¿Aquí? F5. Ya le piqué.
Pero en la presentación, ¿Dónde está? pues en tu presentación, F5. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Muy bien, vamos a empezar con este estudio. Es una plática que el Señor me había estado poniendo ya desde tiempo atrás y que tiene que ver con los llamados que a través del tiempo Dios le ha ido haciendo a los hombres desde la creación hasta la época actual. El título de la plática es De Adán a la Iglesia. Y empezamos con, vamos a leer muchos versículos quizás, pero va a ser rápido. Y empezamos con el llamado que Dios le hizo a Adán. En Génesis 1, 27 a 30 empezamos a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En Génesis 2, del 7 al 9 y del 15 al 17, se detalla ya un poco más lo que acabamos de leer, como que esta primera relación lo pone de una manera muy general y Dios empieza aquí a dar un poquito más puntualmente algunas instrucciones. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nos damos cuenta aquí, vemos en el versículo 8 que primero Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. De momento lo vamos a dejar así, quizá un poquito más adelante vamos a ampliar un poquito este pasaje. El versículo 15 dice lo siguiente, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí también podemos ver un detalle adicional. En el capítulo 1 que leímos al principio, la palabra dice de forma general que Dios plantó árboles y le dijo que de todos ellos podía comer. Aquí se puntualiza un poquito más y nos habla de unos árboles, dos, el árbol de la vida, que lo puso en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le da una prohibición muy específica a Adán. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ni lo toques. No vayas a comer de él. En este primer relato de la escritura se describe de una manera muy general la creación. Y sí quisiera mencionar un poquito de pasada que en estos primeros libros de la escritura, como están basados en básicamente tradiciones orales y fueron escritos en tiempos muy, muy posteriores a cuando ocurrieron los hechos, hay de repente ciertas cronologías que despiertan un poquito de duda, no en cuanto a que si los hechos ocurrieron o no ocurrieron, pero sí en cuanto al orden en el cual ocurrieron. De repente la Biblia menciona cosas que realmente se establecieron hasta muchísimo después. Por poner un ejemplo, cuando Moisés va y rescata a Lot, después de que Lot había sido llevado cautivo, cuando Moisés regresa, perdón, Abraham, me equivoqué, pero no es Moisés, es Abraham. Cuando Abraham regresa de rescatar a Lot, su sobrino, le sale al encuentro un sacerdote, Melquisedec,
Y dice la escritura que Abraham le entrega los diezmos de todo el botín. Y nosotros vemos que realmente el compromiso o la obligación o el mandamiento sobre los diezmos se establece muchísimo tiempo más tarde. Sin embargo, ya la Biblia lo menciona en ese momento. Esto de alguna manera nos da la pauta para pensar que las cronologías que se mencionan en estos primeros capítulos eh, pueden contener ese tipo de información en donde realmente se describen hechos que ocurrieron o posteriores o muy anteriores y que no están exactamente en un orden en la escritura. Así que surge una pregunta, ¿no? Más adelante, bueno, veamos que Dios plantó primero el huerto y luego tomó a Adán y puso a Adán en él. Eso nos deja muy claro que Adán no fue creado dentro del huerto. Adán fue creado fuera del huerto y después fue tomado y llevado allí para que el Señor le diera instrucciones y Adán las cumpliera. Más adelante, cuando Adán y Eva son sacados del huerto a raíz del pecado, a raíz de la caída, a raíz de la desobediencia, y sucede un conflicto entre Caín y Abel, Caín es echado de la presencia de Dios. Y Caín, y a mí hace mucho tiempo que esto me causaba una cierta inquietud, y Caín expresa un temor, dice, le dice al Señor, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y ha generado una pregunta, ¿no? ¿De dónde salieron estas personas que habitaban fuera del huerto del Edén y de las cuales Caín tenía miedo de que lo fueran a matar? Y ha habido muchas respuestas. Recientemente oí un predicador en la televisión que afirmaba muy categóricamente que cuando la Biblia se refiere en el Antiguo Testamento a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles que habitaban en la tierra. Y cuando se refiere a los hijos del hombre, se refiere a los descendientes de Adán y Eva. Pero o sea, es difícil para mí entender que los ángeles que habitaban en la tierra tuvieran la capacidad, bueno, no es exactamente la palabra, la capacidad, pero sí intenciones o hubiera en ellos de alguna manera pensamientos o actitudes que sugirieran que pudieran matar a la gente. Los ángeles del Señor no serían así. Entonces, los hijos de Dios, que como se interpreta en la mayoría de de las teorías sobre esto, y que se refieren a los ángeles de Dios, difícilmente tendrían este tipo de carácter que los pudiera llevar ni siquiera a pensar en matar a alguien. Entonces han surgido muchas respuestas a él, de dónde salieron estas personas que habitaban fuera del huerto del Edén. Y bueno, esto lo digo muy claramente, no es una doctrina, no es una revelación que yo pudiera decir, el Señor me lo reveló, pero a mí me sugiere una respuesta más. Y una posible respuesta más sería que en Génesis 1:27, que es donde se refiere a la creación del hombre, se habla de una creación del género humano. Y se podría hablar de un número indeterminado de personas, entre los cuales podría estar Adán. De manera que Adán en un principio habitaba en un mundo que estaba lleno de personas, creadas también por Dios, y pues ahí andaban ellos afuera, hasta que Dios planta el huerto en Edén, y una consecuencia de esta posible respuesta, y aquí lo pongo en negrita y entre comillas, nos llevaría a una siguiente conclusión. El Señor creó todo lo que hay, cielos, tierra, mares, todo lo que en ellos existe, incluyendo al hombre como un género humano. Pero de entre todos los hombres creados y que habitaban fuera del huerto del Edén, escogió nada más a uno, a Adán, con su mujer, que es la familia, la primera institución formada por el Señor aquí en la tierra, antes que una institución civil, antes que un gobierno civil, antes que un gobierno teocrático, antes que cualquier cosa, la familia.
y lo tomó para ponerlo en un lugar de privilegio, y dentro de esto había un propósito. Al estar Adán dentro del huerto del Edén, el Señor bajaba y hablaba con él, le daba instrucciones, platicaba, y Adán, llegó un momento en que Adán no tenía absolutamente ninguna influencia de nadie o de nada que no fuera el Señor. Adán tenía una comunicación y una comunión, son dos cosas diferentes, exclusivamente con el Señor. Cuando el Señor bajaba al huerto a pasear, a platicar con él. Y había un propósito en esto para el Señor. El Señor quería que Adán y Eva tuvieran una descendencia de tal manera que llegaran a llenar toda la tierra. Hasta que toda la tierra fuera llena de los descendientes de Abraham, y toda esa descendencia tendría la característica de que el conocimiento, su comportamiento, su carácter, absolutamente todo, estaba formado única y exclusivamente por el conocimiento de Dios, que Dios les había transmitido a través de esa comunión. Y esto equivale simple y sencillamente a establecer el reino de Dios en la tierra por medio de una familia. Lamentablemente, sabemos lo que sucedió. Dios les había dado una instrucción a Adán y Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva desobedecieron, fallaron en cumplir con esta asignación que Dios les dio. Y fue cuando Dios los echó fuera de su presencia, fuera del huerto del Edén. Pero el propósito divino no cambia. Solamente que el Señor tuvo que hacer un ajuste en sus planes. Pasa un tiempo, podríamos hablar de entre 800 y 1100 años, 1200 años, se ha determinado este periodo, en que después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, empezaron a tener relación con la gente que estaba afuera. Dice la Biblia que los hijos de Dios empezaron a ver a las hijas de los hombres que eran hermosas y empezaron a tener, se empezaron a unir con ellas, empezaron a tener una descendencia, y esa descendencia fue totalmente corrompida. Y llegó a una degradación moral tal que Dios vuelve a tomar el plan original, y dentro de aquella sociedad que ya estaba totalmente degradada, Dios le hace un llamado una vez más a un hombre con su familia. En Génesis 6, 7 y 8 y 17 y 18 vemos lo siguiente. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Una familia. Quiero hacer énfasis en eso. Bendijo Dios en Génesis 9, 1 y 2. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Básicamente, prácticamente, exactamente lo mismo que le había dicho a Adán. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, les dijo a Adán. En este caso le dice en el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. La misma autoridad que le había dado a Adán, ahora se la está dando a Noé. Y el resultado es muy, muy impresionante, diría yo. Adán fracasó en su encomienda, el Señor hace una pausa, la tierra se contamina de tal manera con la maldad y perversidad de los hombres, que Dios toma una decisión muy radical y muy drástica.
voy a acabar con toda la vida en la tierra. Pero escoge a una familia, una vez más el énfasis, la familia de Noé. Y les da básicamente el mismo mandamiento que Adán. Llena la tierra con su descendencia, que no va a estar contaminada con absolutamente ninguna influencia externa. No existe nadie más en el mundo, nada más están ustedes. Y ustedes y yo vamos a tener una comunión. No tienen absolutamente ninguna fuente de contaminación alrededor. Y entonces la descendencia de Noé y de su familia básicamente iba a tener las mismas características que la descendencia que Dios esperaba que tuviera la familia de Adán. Una descendencia que solamente iba a conocer las instrucciones, las intenciones, todo lo que Dios les quería revelar a ellos. Dios esperaba pues una relación y un conocimiento de Dios y una sujeción a sus instrucciones absolutas. Y básicamente volvemos otra vez al mismo propósito inicial, establecer el reino de Dios en la tierra por medio de una familia. En Génesis 8:21, Dios hace la siguiente meditación, lo voy a llamar así, porque dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Énfasis en no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Cuando Dios trajo el diluvio, eliminó toda vida humana, excepto a Noé, a su familia, la preservó. Dios hizo algo impresionante. Acabó con cualquier posibilidad de contaminación por informaciones, por conductas, por culturas, por conocimientos adquiridos que no fueran solamente de él. No había posibilidad alguna, esa era la idea, de que los descendientes de Noé fueran contaminados por nada más que el conocimiento de Dios. En Génesis 9, 20 al 23 se narra, de voy a decir de forma muy general, cómo después de que salieron del arca, Noé planta una viña, con las uvas hizo vino, se embriagó y, bueno, después de la fiesta que debe de haber tenido, después de tomar el vino, Noé quedó desnudo en medio de su tienda, totalmente embriagado e inconsciente. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que salieron del arca? Que Noé plantó una viña. Tuvo que esperar a que la viña creciera, a que la viña diera frutos. Luego recogió los frutos y se llevó otro tiempo en preparar el vino. Y ya que el vino estaba listo, Noé se embriagó. Y finalmente el resultado es que de la embriaguez del vino, Noé queda inconsciente y desnudo en medio de su tienda. El hijo menor de él, el hijo Cam, lo vio y sale y lo dice a sus hermanos Sem y Jafet. Algunas personas, algunos teólogos han dicho que la forma en que Cam lo comentó con sus hermanos fue en una forma de burla, de menosprecio hacia el padre. Y Sem y Jafet entraron a la tienda de espaldas y cubrieron a Noé. Cuando Noé despierta y se entera de lo que había sucedido con Cam, tiene una reacción, a mi juicio, increíble, ¿no? Génesis 9:25. Noé pronuncia una maldición. Maldito sea Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos. Canaán era su nieto, era un hijo de Cam. Pero aquí lo que causa tanta admiración para mí, lo que llama tanto la atención es, Dios ya había quitado, ya había erradicado la maldición de este mundo, de la tierra. Y Dios tenía la excelente, la grandísima posibilidad, el privilegio de vivir una vida sin esa carga, sin una maldición que estuviera amenazando ni a él ni a su descendencia. Ya no había maldición.
Pero él, en un arranque, la vuelve a introducir al mundo. Y curiosamente, no maldice a su hijo, maldice a su nieto. El resultado de esta maldición es que, pues una vez más, entra la degradación en la raza humana a causa de esta maldición. ¿Por qué? Porque de los descendientes de Canaán, finalmente de Cam, de su hijo Canaán, nace una nación que es enemiga de Israel, los cananeos, contra los cuales Israel tuvo que luchar para poder establecer su territorio. Cuando Dios lo sacó de Egipto, lo trajo 40 años en el desierto y finalmente lo lleva a la tierra prometida. La tierra prometida estaba habitada por Canaán. En la actualidad, la región de los cananeos es actualmente Israel, una parte de Israel. Palestina, enemigos de Israel. Jordania, enemigos de Israel. Siria, enemigos de Israel. Una parte de Líbano, también enemigos de Israel. Así que la maldición pronunciada por Noé sobre su nieto tuvo unos resultados desastrosos, tanto para la nación de Israel, pero también como para el resto de la humanidad. Por razón de que Noé volvió a introducir la maldición que Dios había quitado y la volvió a traer Noé al mundo. Bien, historia de Noé. Pasa otro lapso de tiempo y ahora el Señor vuelve a retomar la idea y ahora llama a Abraham. Después de la pausa tomada entre Noé hasta que llega a Abraham, leemos en Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Más adelante, en el peregrinar de Abraham hasta antes de llegar a la tierra de Canaán, suceden muchas cosas y algunas de las más relevantes las vamos a leer. Génesis 13, 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Este versículo, hermanos, es el equivalente a lo que Dios había dicho a Adán y a Noé. Fructifica, multiplícate y llena la tierra de tu descendencia. Aquí Dios le está reafirmando exactamente la misma promesa a Abraham. Tu descendencia va a ser de tal manera que nadie la va a poder contar. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, que me lo diga, porque tu descendencia también sería contada. No habrá manera de que de la descendencia de Abraham alguien pueda decir cuántos somos, nos incluimos. Luego vino Génesis 15, del 4 al 5, Dios le hace otra promesa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estos son los antecedentes de los llamados de Abraham. Génesis 17, 1 al 6 y versículo 19
ya nos cuenta lo siguiente. Abraham tenía 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que Dios esperaba de Adán, que fueras perfecto, que andes delante de mí, que seas perfecto. Y lo mismo que esperaba de Noé. Noé, ya quité toda posibilidad de que haya alguna influencia extraña en ti, no. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora se lo dice a Abraham. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Tercera vez que Dios le dice que le va a multiplicar a su descendencia. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Respondió Dios, porque aquí Abraham expresa una duda. Sabemos que Abraham no tenía hijos. Sara ya tenía 90 y tantos años. Abraham tenía cerca de 100. Y entonces Abraham tiene una duda. Y le dice, no tengo hijos. Dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, le dice el Señor a Abraham. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí conviene hacer una pequeña aclaración. Ya Dios no está hablando de que hace el pacto con Abraham, y el pacto va a ser con Abraham, como dijo con Noé, como dijo con Adán. Sino que ahora también le dice que va a tener una confirmación del mismo pacto, pero ahora con los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Así que Dios aquí le está prometiendo que él va a tener una presencia siempre en la descendencia de Abraham. Bien, si analizamos un poquito la vida de Abraham, Abraham vivía básicamente en las mismas condiciones en que vivía Adán, si tomamos en cuenta esa teoría de que Adán fue creado junto con otras personas, que Dios lo tomó de entre todos ellos y lo puso en Edén. Y básicamente lo mismo que Noé. Noé vivía en medio de una sociedad que estaba totalmente corrompida moral y espiritualmente, y Dios lo saca de ahí, lo toma de ahí, lo aparta para él, le da una instrucción. Y Abraham estaba básicamente en las mismas condiciones. La ciudad de Ur, donde vivían, era una ciudad importante en su tiempo, una ciudad grande. Tenía un desarrollo económico y un desarrollo académico, social muy grande. Había escuelas, la gente estaba instruida académicamente hablando. Pero tenía un problema, tenía una corrupción espiritual, era totalmente pagana y tenían costumbres que absolutamente abominables al Señor. En medio de ese ambiente, en medio de ese entorno social, Dios toma a una familia y le da instrucciones. Una vez más, para retomar el propósito original, establecer el reino de Dios en la tierra a través de una familia, por medio de los descendientes de una familia. Las instrucciones son muy puntuales. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pues sí, pero el hermano Abraham salió de su tierra, pero iba su papá con él, originalmente Taré, y iba su sobrino Lot con él. Dios le hace una promesa, te voy a hacer una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y si uno lo puede contar, tu descendencia será contada. Y una promesa, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y con él voy a confirmar mi pacto perpetuo con él y con sus descendientes, dice en Génesis 17:19. Pero el hermano Abraham, como decíamos, salió de Ur, pero al principio lo acompañó Taré, su papá, su sobrino Lot, hijo de un hermano de Abraham que ya había fallecido, y se quedó 40 años en una población llamada Harán.
Después de 40 años, sale de Aram porque ya su papá fallece, pero todavía llevaba a Lot con él. Dios le había dicho, deja a tu tierra, deja a tu parentela. Parcialmente dejó tu tierra porque Harán era una ciudad que estaba relativamente cerca de Ur y no dejó a su parentela. Se llevó a su sobrino con él. Así que, aun cuando creyó a Dios para obedecer y salir de Ur y finalmente salir de Harán y emprender el camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, creyó solamente en parte la promesa de Dios acerca de tener un hijo con su esposa. Él se atuvo mucho a unas costumbres que había, porque su esposa era estéril, pero Sara, la esposa, le sugiere, le ordena, tomémoslo como haya sido, que tenga un hijo con su sierva. Eran costumbres de aquellos años que tenían validez. Y Abraham, pues, se dejó convencer y tuvo un hijo con su siervo. El problema es que el resultado final de esta conducta, uno, se retrasó el cumplimiento de la promesa todo el tiempo que estuvo en Harán. Y también como resultado de la relación con Agar, ese hijo que tuvo con la sierva, no con su esposa, finalmente formó la nación árabe. La nación árabe son los descendientes de Ismael, que también han sido tradicionales opositores de los judíos. Les han creado una serie de tropiezos, una serie de problemas. Entonces, pero a partir del pacto con Abraham, el Señor continuó con sus planes, pero ahora también sería con un trato personalizado, así lo voy a llamar, con la descendencia de Abraham. Y a partir de entonces se le llama el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que luego cambió al nombre de Israel. Y después con José, los descendientes de Jacob. Posteriormente con Moisés, que fue el líder que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Y finalmente a través de los descendientes de la familia de Abraham. Así que, pues sabemos todo lo que sucedió con la descendencia de Abraham. Había una continua rebeldía y desobediencia. Finalmente, las 12 tribus que fueron las descendientes de Abraham, de Jacob, que es Israel, es el padre de las 12 tribus de Israel, una de las cuales es Judá y que es finalmente la que ha prevalecido, la que se ha mantenido, y algunas remanentes del resto de las tribus fueron absorbidas por la tribu de Judá, de manera que actualmente perdieron su identidad como tribus y al pueblo de Israel se le conoce como el pueblo judío porque básicamente están formados por los descendientes de la tribu de Judá. Entonces, en estas condiciones, dado que ni Adán, ni Noé, ni la descendencia de Abraham han cumplido fielmente con el encargo del Señor, el Señor regresa hasta la creación, de cuando habló con Adán, que cuando luchó del huerto, le dice a la serpiente y le dice a todo el mundo y establece lo que le llaman la primera profecía mesiánica. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo el mundo estamos de acuerdo en que esta es una profecía mesiánica, que es la primera referencia que se hace a la venida de Jesucristo. Habla de la herida en la cabeza, que es una herida mortal para la serpiente, de parte de Jesucristo hacia la serpiente, y una herida en el calcañar. El calcañar básicamente es el tobillo, de la parte entre el pie y la parte baja de la pierna, y la serpiente le heriría en el calcañar, lo que igual produciría una herida que quizás temporalmente te iba a afectar, pero de la cual Jesucristo sobrevivió, resucitó entre los muertos, y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que el cumplimiento de esta promesa
que se hizo allá en Génesis es con la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y en 2 Corintios 5:18 nos dice que la venida del Señor Jesucristo es de parte de Dios. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero también para darle continuidad al plan de Dios, o sea, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ahora la iglesia es la llamada a cumplir aquel llamamiento para Adán, para Noé, para Abraham. Y curiosamente es también a través de una familia, pero ahora es una familia muy, muy especial. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, es que somos parte de la familia de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Una vez más, vemos que Dios tiene el plan y lo tiene vigente desde Adán hasta la fecha. Ha establecido y le ha dado la encomienda a diferentes personas, a diferentes familias a través de toda la historia. A la fecha, en la actualidad, sigue igual. El llamado es para una familia, pero ahora somos una familia especial. Somos la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Efesios nos dice que tomamos nombre de Dios, de Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que la estafeta, hermanos, la tenemos ahora nosotros. La estafeta que nos dejó Adán, que nos dejó Noé, que nos dejó Abraham, toda su descendencia, ahora la tiene la iglesia. La obligación, la intención, el propósito de Dios de establecer el reino de Dios, de establecer su reino aquí en la tierra, ahora recae en nosotros, en la familia que somos, una familia de Dios, y que somos conocidos como la iglesia de Jesucristo. Dios ha formado una familia con hijos espirituales a los que se les conoce como iglesia. Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es un tipo, de hecho es un lugar, pero representa todo lo que se pueda oponer en contra de ese propósito. El Hades representa el enemigo, es el enemigo de la iglesia. Y aquí el Señor nos dice: no van a prevalecer contra ti. La misma influencia que tuvo Adán cuando estuvo en el huerto del Edén, que fue influenciado por el diablo. La misma influencia que tuvo Noé, que estuvo influenciado por muchos años, por 600 años, por una sociedad corrupta. La misma influencia que tuvo Abraham, ¿sí? de la sociedad en la que él vivió también por tanto tiempo antes de salir de Ur. Es la misma influencia que nosotros tenemos del mundo, el mundo que está dominado por el diablo. Pero aquí nos advierten: las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La familia del Señor seguía creciendo. El Señor seguía añadiendo hijos engendrados, hijos espirituales engendrados por los apóstoles, por los discípulos y por todos aquellos que se fueron convirtiendo y empezaron a predicar el evangelio. Jesús se acercó, Mateo 28:18, y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos, básicamente, se repite el mismo mandamiento. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo 28:18 nos da una pequeña pauta. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice en el versículo 19, o sea, en consecuencia, debido a eso, debido a que yo tengo toda la potestad, tengo toda la autoridad que me ha sido dada por el Padre, la tengo en el cielo y la tengo en la tierra, eso dice Mateo 28:18. Tengo toda la potestad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como yo tengo esa potestad, ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor nos delegó básicamente esta misma autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra, nos la delegó a nosotros para que hagamos la obra aquí en la tierra. Así que ahora la iglesia es la que tiene la estafeta para ir y establecer el reino de Dios en la tierra. Una familia que está formada por personas escogidas por el Señor, que nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo. Con Adán, con Noé y con Abraham, Dios hablaba directamente con ellos. Cuando Dios consideraba conveniente y necesario, Él bajaba y hablaba con ellos. Pero la iglesia tiene una característica. Nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso lo dice en 1 Corintios 6:19. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos también ir con el Señor cuando nosotros consideremos necesario y cuando lo consideramos conveniente y cuando tengamos, que debería de ser siempre, necesidad de tener una confirmación, una respuesta, una instrucción específica o estemos buscando la dirección de Dios. Dios le dio autoridad sobre la creación. Con el tiempo esa autoridad se fue perdiendo, la degradación moral, la degradación espiritual llegó a eso. Abraham ya no recibió esa autoridad. Pero aquí Cristo, lo acabamos de leer, Cristo nos delegó la misma autoridad que le dio el Padre a él. Las señales, milagros y prodigios que sucedían era una decisión personal con Dios, de Dios. Acá nosotros, la iglesia, podemos orar, podemos pedirle al Señor, podemos clamar al Señor bajo la dirección del Espíritu Santo, que tiene que ser así. Y el Señor, en respuesta, va a hacer grandes señales, milagros y prodigios. Así que nosotros en su momento tenemos todavía más herramientas, más privilegios que las que tuvieron Adán, Noé y Abraham. Y ellos estaban a expensas de lo que Dios les revelaba para cada situación en particular. Adán andaba en el huerto y de repente Dios bajaba y lo buscaba y hablaba con Abraham, con Adán. Lo mismo sucedía con Noé. Lo mismo sucedía con Abraham. Pero ahora Dios nos ha revelado su palabra a través de la Escritura. Tenemos la Escritura con nosotros, escudriñemos la Escritura para saber lo que Dios quiere, para conocer la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios nos quiere decir a través de su Escritura, de su palabra. Pero resulta, hermanos, que realmente la iglesia pasa por las mismas situaciones, los mismos problemas, podríamos decir los mismos tropiezos, los mismos errores que los hermanos de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, Adán. ¿Cuál fue el problema real de Adán? Una franca desobediencia a una orden específica del Señor. El Señor le dijo muy, muy claramente, Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no come. ¿Por qué Adán lo hizo? Porque hubo una influencia externa. Y en algún momento dado, Adán se puso a considerar qué era lo correcto. Si lo que Dios le había dicho, de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal,
o lo que el diablo le estaba diciendo, de que no era cierto. Puedes hacerlo y no va a pasar nada. Es más, vas a ser igual que Dios. Y en cierto momento Adán se puso a considerar las dos opciones y tomó una decisión en la que Dios no estaba presente. Tomó la decisión de pensar, de creer, de decidir que lo que decía el diablo era mejor para él que lo que le decía Dios. Y bueno, Adán desobedeció. Una total y absoluta desobediencia, una franca desobediencia a una orden, pero muy específica del Señor. Pero nosotros, con frecuencia, y aquí tengo 3 ejemplos, ¿no? Porque no me quise extender mucho, y puede haber más, puede haber muchísimos factores más que influyen. Pero uno de ellos, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos. Y normalmente consideramos la idolatría como algo que tiene que ver con las imágenes religiosas, con ciertos tipos de religiones que se basan mucho en eso, que creen en que tal o cual persona que ya fallecieron y que no sé qué tantas cosas, hacen milagros y que pues algunos protegen a un cierto gremio, otros protegen a un cierto gremio, algunos protegen a las enfermeras, otros protegen a los ingenieros, otros protegen a los taxistas, en fin. Pero hay muchos tipos de idolatría, porque una idolatría finalmente es algo que nos distrae de tener una relación en primer lugar y como más importante en nuestra vida, como prioridad absoluta con Dios, lo que Dios diga. Pero, ¿cuántas veces realmente antes que el Señor ponemos nosotros las posesiones materiales? Como ejemplo, les digo, hay muchas cosas que pueden influir, pero una de ellas, las posesiones materiales, la casa, el automóvil, joyas, objetos, objetos que tienen cierto valor sentimental, que es válido, pero nunca deberían de tomar el primer lugar en lugar del Señor. Recuerdo cuando recién nos convertimos, ¿no? Mi esposa procedía de una familia católica, honestamente católica, buscaban al Señor, y en un momento dado, pues había en casa muchas imágenes, medallas, cosas así. Cuando entendimos este tipo de cosas, y eran de muy buena calidad, de oro fino, oro muy finos, grandes, medallones, cadenas, en fin. Y cuando entendimos que la idolatría a Dios no le agrada, que ese tipo de cosas no son agradables delante del Señor, pues, mi esposa tomó la decisión y junto con unos hermanos que consiguieron un ácido o algo que se llama agua regia, no sé, se destruyeron. Pero conocemos gente que por idolatría, por el afecto que tienen sobre esas cosas, las conservan y de alguna manera es una interferencia en la relación con Dios. De repente el automóvil se vuelve un objeto de idolatría. Uno se enoja y se molesta porque alguien lo tocó, porque alguien se subió, lo ensució, o dejó las huellas de los zapatos en los tapetes, en fin. La búsqueda de una posición social, la búsqueda de una posición económica, a veces nos lleva a tener un activismo en el trabajo, no necesariamente una actividad, sino un activismo. Y en un momento dado abandonamos familia, abandonamos iglesia, abandonamos ministerios por buscar un ingreso económico adicional, por buscar una posición económica adicional o por buscar mantener relaciones sociales. De repente se entra en una relación con personas que tienen una posición económica muy elevada y en un afán por mantener una relación con ellos, nosotros hacemos y tomamos actitudes que están fuera de la voluntad de Dios, con el afán de ser aceptados en un entorno social al cual Dios no nos ha llamado. La tecnología actual, hermanos, eso es algo increíble y que casi se considera normal. Pero, por ejemplo, los equipos de teléfonos celulares. ¿Cuántas personas? Estoy hablando de cristianos, ¿eh? No estoy hablando de personas que no conocen al Señor. ¿Cuántas personas tienen a su celular como la primera opción? Las redes sociales que tienen en su celular como primera opción. Que inclusive en las reuniones en la iglesia, cuando son presenciales, acá por debajo del agua y detrás de la silla y detrás del respaldo donde casi nadie nos ve, están chateando, están conectadas en las redes sociales.
y estamos dejando de atender a la palabra del Señor. Equipos electrónicos, como puede ser la última televisión, como puede ser el equipo más moderno, en fin, no sé. Y algo que puede generar algún conflicto, ¿no? Las festividades no bíblicas, como las celebraciones, estos son ejemplos. Las celebraciones de Navidad, las celebraciones de Halloween, celebraciones que pueden ser totalmente contrarias a la voluntad del Señor. La Navidad genera un conflicto, ¿no? Simplemente no es bíblica, simplemente no está establecida una fecha del nacimiento de Jesucristo, por lo tanto, lo que se celebra es una festividad y una fecha mentirosa. Dios tiene prohibida la mentira, pero en un afán o no sé, en una cultura heredada, hay una celebración, se celebra. No digo yo que no te reúnas, que no lo comentes. En algún momento dado, el nacimiento de Cristo es importante, pero no darle la importancia que la sociedad, que el mundo le da. No llegar a ese grado, ¿no? Así que esto es algo de idolatría. La Biblia también, como punto número 2, dice, no te conformes al mundo. La palabra conformar aquí tiene que ver con no tomes la forma de el mundo. No te hagas igual que ellos. El mundo se tiene que hacer igual que tú, no tú igual que el mundo. Entonces, pero es muy común que el cristiano copie las costumbres, culturas, actitudes, lenguaje, modas, música, que participe en actividades de la sociedad que nos rodea, aun cuando esto está en una franca violación a los principios y valores que Dios nos ha dado. En lo personal, yo hace muchos años tomé la decisión de, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, pues la celebración de las posadas es obligatoria, ¿no? Y con todo el riesgo, que en alguna ocasión me lo llegaron a expresar, ¿verdad? Es que si no vas a la posada, el director general se va a molestar. Yo tomé la decisión hace mucho tiempo de no participar en ese tipo de cosas. Número uno, es un ambiente que no es nada agradable. Yo lo he comentado con muchos hermanos. Es imposible que Dios esté en una fiesta de ese tipo. Por los comentarios, por el tipo de música, por el lenguaje que se utiliza para comunicarse entre ellos, chistes fuera de control, en fin, y sobre todo el significado que se les da, el ambiente de alcoholismo y todo eso. Pero el significado que tienen, que mal que bien, implica un problema espiritual. Están celebrando algo que Dios dijo que no tenía por qué hacerse. Una posada, por ejemplo. Y así podríamos poner muchos ejemplos de reuniones, de fiestas, en donde Dios no está. Dios no puede estar en un lugar en donde hay bebidas alcohólicas y la mayoría de los asistentes ya están medio embriagados, están contando chistes fuera del orden, en fin. Así que, pero en un afán otra vez, de no enemistarse o de no perder una amistad o de no perder una relación con algún amigo, con alguien conocido o con la misma familia, cedemos un poco o un mucho. Y en un momento dado estamos cayendo en una conformidad con el mundo. Y caemos en básicamente actitudes que tuvo Adán. La disciplina de los hijos. Hemos dejado de disciplinar a los hijos porque las teorías modernas dicen que no los castigues porque los vas a traumar. Voy a ir un poquito más rápido, hermano, por cuestiones de tiempo. Noé tiene el problema de un carácter no renovado. Noé, la reacción que él tuvo cuando maldijo a su nieto es la evidencia de un carácter que evidentemente Noé había adquirido cuando vivía en medio de aquella sociedad corrupta de la cual Dios lo sacó. En algún momento dado, Noé vuelve a traer a su memoria aquella formación que tuvo cuando vivía en medio de ellos, y ese rasgo de carácter de su viejo hombre, lo voy a llamar así, lo llevó a tener una reacción visceral, totalmente fuera del orden que Dios le había dado, y llevó a maldecir a su propia descendencia. Muchas veces Dios nos advierte, tengan mucho cuidado con las palabras ociosas que salen de tu boca. Y hay otra advertencia, no digas delante del ángel que fue ignorancia. Lo que hiciste o lo que dijiste
ten mucho cuidado, porque no puedes decir delante del ángel que fue por ignorancia. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Dios nos advierte de una misma fuente. De una misma fuente no pueden salir aguas amargas, no pueden salir aguas dulces. De una misma boca no puede, no debe salir maldición y bendición. Así que los rasgos del viejo hombre es necesario renunciar a él. Es necesario dejarlos atrás y vivir en una vida nueva. Dios nos sacó de un mundo de pecado, de las cosas cenagosas, nos dice el Salmo, y nos afirmó en la roca. Vivamos pues con el carácter de Cristo de aquí en adelante. Vamos a analizar rápidamente la iglesia actual. Uno de los mayores retos que enfrenta el cristiano es cambiar su antigua forma de ser. Hay cosas que el Señor hace y nos cambia instantáneamente. Un ejemplo soy yo. Yo tenía un lenguaje de carretonero, como decía mi esposa. Y realmente los amigos me decían que se oía gracioso cuando yo decía maldiciones y cosas por el estilo. Inconscientemente yo dejé de decirlas. Un día me dijeron, oye, que ya no hablas así, así, así. Y yo me di cuenta que el Señor me había quitado eso, me lo quitó en automático. Pero hay muchas cosas que permanecen en nosotros. Como ejemplo, y hay muchas más, no juzgar a los demás, bendecir a los que nos maldicen, algo difícil, bendecir a tus enemigos, desechar toda amargura y todo resentimiento. Esto es algo que nosotros tenemos que decidir hacer. Dios no nos va a quitar una amargura, nosotros tenemos que renunciar a ella. No, Dios no nos va a obligar a bendecir, nosotros tenemos que bendecir. Bendecir a nuestras autoridades, algo que se da mucho en la actualidad. Participamos mucho de memes, de mensajes, cosas en donde hay burlas acerca de las autoridades que tenemos actualmente. La soberbia, por ejemplo, el pedir perdón, una de las cosas más difíciles, porque precisamente la soberbia nos lleva a ser muy duros de reconocer que necesitamos pedir perdón. Igual perdonar. Es difícil perdonar cuando nos sentimos ofendidos o agredidos, pero Dios nos dice que nosotros lo tenemos que hacer. No envidiar lo que otros tienen, no pelear, no los gritos, no contiendas, no generar contiendas. El cristiano no está para generar contiendas, no está para gritar, no está para pelear. Y no ser condenatorios con los que no conocen al Señor. Son rasgos de carácter que hemos conservado y que nosotros tenemos que renunciar a ellos. Vamos a ver rápidamente, bueno, aquí les quiero hacer un comentario. El testimonio de nuestras actitudes tiene mucho que ver en la influencia. Dice más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. El mismo Jesucristo decía en Juan, creo que capítulo 14 por ahí, no me crean lo que yo hago, ni lo que yo digo. Así lo dice. No me crean por lo que yo digo, pero créanme por lo que yo hago. Entonces, las obras de uno, las actitudes de uno, tienen mucho más que ver que lo que uno dice. Es muy difícil uno ser grosero, uno ser maldiciente, o uno ser muy altanero, o uno ser muy soberbio, ir y decirle que el Señor me cambió. Pues nada más se te quedan bien decir, pues te cambió, pues como eras antes, manito. Entonces, nuestro testimonio, nuestras actitudes, dicen más de lo que nosotros podamos predicar con las palabras. Y por último, Abraham. Abraham tuvo una obediencia parcial. Salió de Ur, pero acompañó a su padre. Se detuvo en Harán, pero no era la tierra que le tenía destinada. Salió de Harán y se llevó consigo a Lot. Empezó a tomar decisiones propias. Obedeció a su mujer y procreó un hijo con la sierva. Y empezó a decir verdades a medias. En dos ocasiones, una a Faraón cuando estuvo en Egipto y otra a Abimelech, rey de Gerar, presentó a su esposa como su hermana. Entonces Abraham tenía una obediencia parcial, tomaba decisiones propias para ayudar al Señor y verdades a medias. Pues nosotros podemos también tener obediencias parciales porque el Evangelio no lo compartimos, no ministramos a otros, preferimos que vaya el pastor, preferimos que vaya el hermano porque él sí lo oye, porque él sabe más. No leemos la Escritura como Dios nos manda, no somos constantes en la oración, no cumplimos con el diezmo también para muchas personas generan un conflicto,
asistencia irregular a la iglesia, la puntualidad de la iglesia. Somos condescendientes con las cosas del mundo y somos reacios a dejar costumbres o relaciones sociales antiguas y que no edifican. Tomamos decisiones propias porque buscamos la forma de tener un ministerio que no fuimos llamados o que aún no es tiempo para que lo hagamos. Se aplica para cualquier decisión, desde hacer una compra, aceptar un empleo, decidir por una carrera, establecer una relación personal, hacer un viaje. En todo este tipo de decisiones y en cualquiera que nosotros tomemos, deberíamos de consultar al Señor y tomarlo en cuenta. Y finalmente se vuelve un conflicto cuando la familia o el círculo social en que nos movemos nos presiona para que les demos preferencia a ellos en lugar de las cosas del Señor. Mañana en la noche tenemos una fiesta de cumpleaños porque cumpleaños el amigo, la hija, o la sobrina, o la ahijada, o no sé quién. Es que mañana en la noche tengo una reunión discipular. No, hombre, vente acá con nosotros. Y bueno, la decisión es ir a la fiesta en lugar de ir a una reunión discipular. Vamos a una fiesta un sábado a la noche, la fiesta termina tarde, y al día siguiente ya no vamos a la iglesia porque, pues es que estaba muy cansado porque anoche me desvelé. En fin, tomamos decisiones propias y nos lleva a postergar lo que el Señor dice. Y bueno, la manipulación para conveniencia propia, verdades a medias, normalmente se da en el liderazgo. Esto es para buscar un texto, lo saca de su contexto y lo usa de pretexto de donde salen las doctrinas de error, por ejemplo, doctrinas de prosperidad, de ofrendas y diezmos, y doctrinas de cero sufrimiento o solo felicidad para el sufrir. Esto causa muchas heridas, causa muchas confusiones en personas que asisten a este tipo de iglesias y son heridas, son manipuladas por los líderes. Pero también con el afán y el deseo de que familiares o amigos se conviertan al Señor, a veces utilizamos las escrituras de forma indebida, cayendo en un cierto grado de manipulación que finalmente va a tener un resultado que no es el correcto. Compartimos solo escrituras que prometen bendición, prosperidad, paz, y dejamos de lado las que comprometen o las que exhortan a un cambio radical. O que establecen un compromiso, o finalmente como una forma de chantaje. Si no vas a la iglesia, no te doy permiso de. O si no vas a la iglesia, no te voy a dejar que seas la novia o el novio de tal o cual persona. O si tu novio o tu novia no van a la iglesia, entonces tú no vas a salir con él. En fin, lo utilizamos como una forma de manipulación, como una forma de chantaje. Quizás con una buena intención, pero finalmente de una forma indebida, porque lo que hace la conversión es el Espíritu Santo, no nosotros con una manipulación. Bien, al último, señor, hermano, les quiero invitar a hacer esta pequeña respuesta. Es una invitación a hacernos algunas preguntas, pero considerar la respuesta del Señor. ¿He desobedecido o sigo desobedeciendo de forma franca o voluntaria o involuntariamente algún mandamiento del Señor? Que la respuesta no sea la mía, que la respuesta sea lo que Dios diría de mí. Hay todavía en mi carácter actitudes de mi vida anterior que están estorbando al Señor y que es necesario renunciar a ellos. Mi obediencia es parcial. Tomo en cuenta, Señor, en mis decisiones. Utilizo la escritura a mi conveniencia, tomando solamente las promesas o dejando a un lado las que me exhortan y comprometen. Utilizo la escritura para presionar o chantajear a otros para que se conviertan. Son preguntas que la respuesta válida sería la que el Señor nos pudiera dar. Y si nosotros meditamos un poquito y somos honestos, pues podríamos llegar a entender o a saber qué es lo que el Señor pudiera estar pensando de mí, estar opinando de mí, y qué es lo que yo tendría que cambiar acerca de estas cosas. Hay muchísimas más cosas que tendríamos que cambiar. Pero finalmente, ¿qué es lo que el Señor opinaría acerca de mí en este momento? Con esto termino, hermano, y espero que el Señor los bendiga, espero que esto haya sido de edificación. Y le paso ahora al hermano Andrés. Aquí voy a dejar de compartir lo que yo estoy diciendo y espero que el Señor los bendiga y que haya sido de edificación y de provecho para usted. Muy bien, excelente. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque en medio de la revelación acerca de la historia del
de todo lo que ha pasado hasta llegar a la iglesia, nos estás abriendo el entendimiento para darnos a conocer que tú desde el principio tenías el plan de extender tu reino sobre la tierra. Gracias, Señor, porque aun cuando fallaron, no fueron desechados por ti muchos de los que hemos visto. Tal vez algunos de los que estaban dentro del plan salieron por su propia decisión y no pudieron recuperarse, pero ni Abraham ni alguno, Noé, son héroes que se mencionan en el capítulo de la fe de Hebreos 11. Gracias, Señor, porque también la iglesia, tú tienes el mismo propósito y tienes plan para cada uno. Señor, nosotros no queremos fallarte. Nosotros queremos andar conforme a lo que tus mandamientos, tu palabra nos dice, Señor. Toda la enseñanza de tu palabra y todos los ejemplos que fueron escritos son para nuestro propio provecho también, Señor. Muchas gracias, Dios, por traernos este mensaje que dentro de lo que se hace de exhortación para que la iglesia tenga cuidado y seamos ese remanente fiel que será arrebatado en el final del tiempo de la iglesia, cuando partamos a tu presencia, Señor, cuando nos esperes en el momento del rapto. Entonces, Señor, queremos ser fieles a ti. No queremos quedarnos fuera como todos los de la historia, fuera de tu plan perfecto. En el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por redarguirnos a través también de este mensaje que para muchos fue de consolación, para otros de exhortación, de enseñanza, de abrirnos el entendimiento de por qué suceden las cosas. Muchas gracias, Señor. Perdona que en ocasiones hemos sido negligentes para obedecerte, que nos hemos desviado como ovejas, pero también sabemos, Señor, que en el amor que tú nos tienes, que en el precio que pagó Jesús por nosotros, que fue su propia vida, su sangre, con eso mismo vas por nosotros como ovejas perdidas y nos restauras en el camino del propósito tuyo, Señor. Queremos ser fieles, queremos ser obedientes, queremos no solamente ver las bendiciones y las promesas, sino también el compromiso que tú estableces, Señor, para tus hijos, para tus fieles hijos, tu iglesia, la iglesia por la cual habrás de venir. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Oro también por todas aquellas personas que están enfermas, por los que me han llamado y han pedido oración. Estoy orando por ellos y seguiré orando. Y te pido, Señor, yo sé que tu mano no se ha cortado para bendecir, ni para sanar, ni para dar libertad a los cautivos. Sé, Señor, que ahora mismo y desde el momento en que empezamos a orar, tú has estado trabajando también en la vida de cada persona y en la vida nuestra para ser más fieles y clamar a ti en oración por cada uno de los que están enfermos o padeciendo en su economía o padeciendo en relaciones que se están quebrantando, para que sigan firmes, Señor, comprometidos contigo y con la iglesia. En el nombre de Jesucristo los bendigo y te doy gracias porque sé que tú estás sanando y estás liberando a todos. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente confiamos en ti y cumplimos con tus diezmos. Gracias, Señor, porque más que buscar algo a cambio de ti, es solo obedecerte por ser nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Gracias por la vida de Sergio. Gracias por usarlo como mensajero esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que hay que pasar para poder ser de bendición. Antes hay que pasar por las pruebas, la preparación para poder ser de bendición para muchos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por su vida y por su familia, por todo lo que lo has rodeado y por todas las bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, por favor, abran sus cámaras.